Bueno, hoy vamos a estar hablando de un desierto. En San Francisco no vivimos en desierto. No sé si ustedes estuvieron alguna vez en desierto que hay en Argentina, en el norte. ¿Sí? Esta es una foto que saqué yo hace un par de semanas atrás. Tuve un privilegio de ir con mi hijo a bicicletear con un grupo en el parque Ischigualasto, que me cuesta decir, que está en la provincia de San Juan, y es así, es desierto. Y a mí me impactó. Es un lugar impresionante, enorme, vasto, con rocas de todos los colores y que te hace frenar, te hace decir, wow, pero qué chiquitos que somos, porque es enorme. También es un lugar medio estéril, inhóspito, ¿sí? Tiene muchísimo calor de día, muchísimo frío de noche, y lo que más tiene es nada, nada, nada y nada. Kilómetros y kilómetros de la nada. Falta comida, falta bebida, falta ropa, falta techo, vos tenés que traer todo lo que vas a usar porque ahí lo que vas a encontrar es nada. Ni siquiera un ombú para brindarte un poco de sombra. Nada y nada. Son lugares impresionantes para visitar, para sacar fotos, para estar, para bicicletear, pero duros, duros, duros para quedarse mucho tiempo. También son lugares con pocas distracciones. Nosotros en la vida estamos acostumbrados a estar activas, yo que soy medio hiperactiva, hacemos cosas, vamos, venimos, subimos, bajamos, salimos, entrada. Tenemos vida llena de cosas para distraernos. En un desierto nos encontramos solos, sin gente, bueno, estuve con un grupo, pero sin toda la ciudad, sin trabajo, sin familia, sin libros, sin música. Obviamente, olvídate de Wi-Fi porque no hay donde enchufarlo. ¿Sí? Es un lugar donde nos obliga a frenar, estar en un momento, reflexionar y enfrentar a nosotros mismos, porque no queda otra, estamos ahí. Y en la Biblia también se encuentran muchas veces un desierto que suelen ser lugares de prueba en la Biblia. Si leemos sobre los desiertos, suelen ser lugares de prueba y de preparación. Un lugar para esperar los tiempos de Dios y para aprender a confiar en la misericordia de Dios, aun cuando nos parece que Él nos ha abandonado, que estamos en medio de la nada, sin nadie. Y si vamos ahí, saqué un par de pasajes nomás, que no hace falta que busquen, que después vamos a buscar otra, pero saqué dos pasajes breves. Por ejemplo, Primero de Reyes, en capítulo 19, leímos sobre Elías, que pasó 40 días y noches cruzando el desierto antes de tener su encuentro con Dios en la montaña. También, más abajo en Éxodo, también nos cuenta como Moisés también pasó 40 días y noches arriba, creo que de la misma montaña, porque lo busqué en el mapa, en el desierto de Sinaí. Y veis la mapa ahí, la montaña ahí donde está parte de marrón oscuro, así bien lejos de la franja verde, que sería donde hay vegetación, habitación, todo eso que está amarillo y marrón, es todo desierto. Entonces, tampoco es una casualidad que Jesús también tuvo su tiempo en un desierto después de su bautismo. No estaba perdido, tampoco estaba siendo castigado por lo que había hecho mal. Nosotros a veces si tenemos una experiencia que es medio desierto espiritual, a veces le tomamos como un castigo, pero muchas veces no es así. Son tiempos de preparación que Jesús había sido guiado por el Espíritu Santo con un propósito que era ser tentado o probado por el diablo para tener su tiempo de reflexión, de preparación para empezar su ministerio de adulto. Entonces vamos a leer ahora que durante 40 días y 40 noches Jesús permanece en un desierto sin comida, preparándose para lo que vendrá después. Y mientras
Jesús estaba en ese tiempo, se estaba preparando para su ministerio como adulto, se les presenta con varias decisiones, pruebas que tiene que tomar, que parecen raros, pero en realidad vamos a ver que son como las decisiones que todos enfrentamos. Y yo voy a leer, estoy en Lucas capítulo 4, así que lo busquen los que quieren buscar, si no yo voy a poner por parte ahí en la pantalla. Así vamos a leer por partes, así voy a tomar un par de versículos a la vez y vamos a ver qué dice. Así, Lucas capítulo 4, el contexto es este, que Jesús recién se había bautizado y lo que sucede es que casi inmediatamente el Espíritu le lleva al desierto. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales, obviamente, tuvo hambre. Así es como la introducción que nos explica dónde está Jesús, qué está haciendo ahí. Y ahora le va a venir 3 pruebas, cada uno diferente. Así vamos a las primeras. Si avanzamos uno, eso, bárbaro. Así estoy en versículo 3, dice: si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo del pan vive el hombre. Esa es la primera prueba. Acordamos que acabo de decir que Jesús tenía que enfrentar algunas decisiones como las que todos tenemos que enfrentar, en donde iba a tener que elegir el camino que corresponde, como todos tenemos que elegir. Bueno, ¿alguien alguna vez tuvo la posibilidad de convertir piedras a panes? Ahora piensan que soy loca, ¿no? Sí. Ojalá que pudiera, me dicen. Pero, yo creo que todos hemos experimentado la tentación de hacer una pequeña trampa o tomar un corto camino o meter una mentirita para quedarnos con algo que no nos corresponde tener, ¿sí? Jesús tuvo la posibilidad de convertir la roca en pan. Nosotros no tenemos esta posibilidad, pero muchas veces nos encontramos con la posibilidad de quedar con algo que no es nuestro, ¿sí? Y con la facilidad lo justificamos también, ¿no? Porque lo necesito, porque estamos apretados, y sé que algunos estamos bien apretados, ¿sí? O a veces porque es para el servicio del Señor, o ponemos la excusa que es una sola vez, o que al otro le sobra, que muchas veces sí le sobra, ¿sí? O que le voy a devolver. Pero Jesús, hambriento de 40 días sin comer, y frente a la posibilidad de sacar pan de una roca, dijo que no. Y es interesante, porque también, si seguimos leyendo a Lucas, que no vamos a hacer, pero si llegamos al capítulo 9, leemos la historia en donde Jesús sí multiplica 5 pancitos para alimentar a 5,000 personas. Así tenemos que entender que Jesús tampoco está en contra de la idea de hacer la comida de la nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque Jesús dijo no ahora en este pasaje, pero dice que sí a 5,000 personas unos capítulos después. Yo creo que es sencillamente eso, que Jesús usa su poder para servir a otros y no para satisfacer a sus propias necesidades. Gracias. Seguimos leyendo. Vamos a llegar a una segunda prueba. Ahí, bárbaro. Estamos en versículo 5 en adelante. Dice así: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo:
te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregado y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo sería tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adorar al Señor tu Dios y sírvale solamente a Él. Amén. Yo creo que a lo mejor voy a meter la pata, después me van a pegar, pero yo creo que tenemos que entender que por lo menos esta parte de la historia fue como una visión que el diablo mostró a Jesús, porque obviamente no existe ninguna montaña tan alta como para ver a todo el mundo. Entonces yo creo que eso fue más una visión que algo literal. En realidad tampoco importa, porque lo que vale es la enseñanza que nos deja, lo que sucedió y la decisión que tomó Jesús frente a esta posibilidad. Así, Satanás ofrece a Jesús todo el poder, toda la autoridad de todos los reinos del mundo, a cambio que Jesús le adora a Satanás. Es una decisión común y corriente, como las que todos tenemos que tomar todos los días. A mí nadie nunca me llevó a una montaña, nadie nunca me ofreció el poder y la autoridad de todos los reinos del mundo, y menos mal, obviamente que no. Pero yo creo que todos conocemos la tentación de priorizar a nuestra posición, de sentirnos nosotros importantes y que los demás nos reconozcan como alguien. Yo creo también que cuando decimos que tal persona, obviamente otra persona, está metido con diablo, con Satanás, creo que imaginamos a alguien metido en el ocultismo, en las cosas diabólicas, que tira cartas, que lee el horoscopio, o que estos jóvenes medio tipo emo, que se visten de negro y escuchan la música medio oscura, ¿sí? Decimos otra que adora a Satanás, pero yo creo que tendríamos que salir un poco de eso y reconocer que cuando estamos buscando nuestra propia gloria, cuando estamos construyendo a nuestra propia posición, cuando damos importancia a nuestro propio poder y autoridad, quiere decir que Dios no está en el trono de nuestras vidas, que nosotros también somos capaces de adorar a Satanás. ¿Sí? Hay que tener cuidado quién está en el trono de mi vida, porque si no es Dios, ¿sí? Si yo estoy en el propio trono de mi propia vida, estamos dando lugar a Satanás. Es interesante también que aquí Jesús rechaza la oferta del diablo de tener autoridad sobre los reinos del mundo, pero que después él recibe toda la autoridad sobre los reinos del mundo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, 10 y 11 dice que antes el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús rechaza la posibilidad de tener toda la autoridad en el mundo si después lo va a tener? ¿Sí? La diferencia es el costo. Lo que el diablo ofrece a Jesús es un privilegio sin costo, una autoridad sin sacrificio. Y cómo nos gusta conseguir algo barato, ¿no? Y si es gratis, mejor. Somos todos, yo no nací aquí, pero somos todos, hasta a mí me incluyo, buenos sanfrancisqueños. ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos que tratar un poco con este corazón piemontés que todos tenemos adentro, que nos gusta sacar algo barato y si es gratis mejor. ¿Sí? Porque Jesús dice que no. Si no tiene un costo, no vale. Si no hay sacrificio, no hay victoria. La única gloria que vale es la gloria del Señor, no de mi propia autoridad. Así, el diablo intentó una tercera vez. Seguimos a uno más. Bárbaro. Seguimos leyendo. Estoy en versículo 9. El diablo
lo llevó luego a Jerusalén, la ciudad, y hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuidan, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dice Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, le dejó hasta otra oportunidad. Otra vez, Jesús, tercera vez, se enfrenta con una decisión a tomar, como las decisiones que todos tomamos todos los días, porque obviamente todos hemos pisado arriba una vez en el punto del tiempo de Jerusalén con la posibilidad de saltar y volar, o estoy loca. No, claro que no. Claro que no. Nunca nadie ha pisado el punto del templo de Jerusalén. Pero yo creo que todos sí hemos experimentado estar con alguien que nos desafía a nuestra propia identidad y hemos sentido esta necesidad de hacer algo para comprobar que existo, que yo soy alguien y que este me va a conocer. Y a Jesús le presentó la posibilidad de hacer un show, un espectáculo sobrenatural para comprobar su identidad. Y yo creo que somos varios que hace ya varios años estamos en las iglesias y los que ya hace rato hemos visto las modas espirituales que van y vienen y hemos experimentado estos ministerios que son más show que servicio y que sirven más para edificar la identidad de la persona ministrando y no tanto para ayudar a la congregación. Yo creo que los viejos ya me están entendiendo un poco, ¿sí? También en estos versículos también descubrimos que el diablo también es un experto en Biblia, ¿sí? Porque hasta ahora, en la larga de esta historia, el diablo fue presentando pruebas a Jesús y Jesús siempre le ha contestado con un versículo bíblico. Por ejemplo, versículo 4, Jesús responde al diablo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Versículo 8, Jesús le contesta, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvale solamente a Él. Hasta ahora fue Jesús que peleaba a través de los versículos de la Biblia. Pero ahora el diablo cambia su táctica, se mete ahí y dice él, el diablo, versículo 10, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden. Yo creo que es bueno acordarnos de eso. Hay muchísimos expertos en Biblia y no todos son de Dios, ¿sí? El problema es que aún los que no son de Dios no se visten de rojo, tampoco tienen cuernos. Algunos son muy convincentes, algunos usan trajes muy lindos, usan zapatos brillantes y algunos hasta están pastoreando congregaciones de miles de seguidores y aparecen en los canales de cable. Que tengamos cuidado, que leamos la Biblia para nosotros mismos, porque hay muchos que te meten un versículo y parece que está bien, pero cuando vos tomas este versículo y lees el capítulo entero, no dice lo que esta persona dice que quiere decir. Nosotros tenemos que tener esa disciplina de cuestionar, y cuestionar no está mal, de leer por nosotros mismos, ¿sí? Para que cuando escuchemos a cualquier predicador, podremos preguntar, ¿este pasaje realmente quiere decir lo que esta persona me está diciendo? Hasta mí, yo no quiero que me creen porque soy yo, porque soy inglesa, porque tengo estudios, porque soy linda, porque no sé qué, porque yo quiero que ustedes también, que leen por sí mismos, que después en casa, que vayan a volver a leer y preguntan, ¿realmente quiere decir lo que este loco nos quiso explicar? ¿Sí? Es importante, eso es ser responsable con la Biblia, ¿sí? Así cuando alguien nos desafía para tomar un paso de fe,
que nosotros también podemos tomar una decisión madura de no hacer ningún show con el nombre de Dios. Hacia aquí, una vez más, Jesús dice no a la propósito del diablo, pero también dice sí al propósito de Dios. Por un lado, al diablo le niega aprovechar su relación con Dios, le niega a arrojarse desde la altura del templo, pero a la vez, al final de su ministerio, soporta las burlas, los golpes, la tortura de los demás, mientras sí confiaba en el poder y el propósito de Dios hasta el final sobre las alturas en esta cruz romana. ¿Sí? Jesús sabe cuando decir que sí, cuando decir que no, sabe tomar buenas decisiones frente a las tentaciones que ha pasado, estas 3 tentaciones. ¿Qué sacamos del pasaje de hoy? El problema mío en preparar este pasaje es que tengo materiales para 4 prédicas. Tienen suerte que no voy a predicar las 4, voy a predicar 1. Entonces, quiero sacar 3 conclusiones cortitas que puede ser que nos ayuden. Tuvimos 3 tentaciones, ahora yo quiero sacar 3 conclusiones. Primera conclusión, Jesús es Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, y podemos confiar en Él. Enfrentó 3 tentaciones del diablo y ganó la victoria 3 veces. Dios siempre triunfa sobre Satanás. Amén. Nuestro Dios es más fuerte de Satanás. Este es nuestro Dios. ¿Sabe lo que escribí ahí? Dice aquí, Juan Carlos me va a decir amén. ¿Sabe cuánto te amo, hermano? Segunda conclusión. Jesús es Dios también. Jesús también fue hombre y fue un ser humano como nosotros. Él experimentó las mismas pruebas, las mismas tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Claro que él experimentó de otra forma, la historia tiene mucho de lo sobrenatural, pero las pruebas son los mismos. Tuvo que elegir entre caminos fáciles, caminos difíciles, igual a nosotros. La promesa del Evangelio es que tenemos un Dios que camina con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Donde nosotros estamos, Él ya ha estado, incluso a los lugares más abandonados de aquel desierto. Para Jesús no hay ningún lugar tan desolado, tan distinto o tan desafiante que Jesús no haya estado ahí. No hay ninguna prueba o tentación tan grande que Jesús aún no la haya vencido. Y por último, tercera conclusión. Enfrentamos a Satanás, nuestras propias tentaciones en nuestros tiempos de los desiertos. No hace falta que vayamos ni a San Juan, ningún otro lado, porque muchas veces el desierto está ahí adentro, ¿sí? Nuestros sentimientos. Enfrentamos eso tal como hizo Jesús. Y así como Jesús no estuvo solo en su batalla en el desierto, nosotros tampoco estamos solos. A veces vamos a ganar nuestras batallas. Y a veces vamos a fracasar. Estuvimos escuchando unos testimonios preciosos de gente que se ha equivocado. Vamos a equivocar. Somos seres humanos, somos débiles, somos frágiles, nos cansamos. A veces nos rendimos demasiado rápido, a veces nos equivocamos del camino. Pero aún en nuestro fracaso, Jesús también está con nosotros. Porque Él ya enfrentó, Él ya venció la última prueba con su muerte en la cruz. Y si seguimos ahí, bueno, no se lee bien, pero bueno. Por eso, yo quiero terminar leyendo un par de versículos de Filipenses, capítulo 2, así para que nos ayude a terminar de acordar lo que ya hizo Jesús por nosotros y para animarnos también
que sigamos en la batalla, porque nuestro Dios ya tiene la victoria y está peleando al lado nuestro. Y si no se lee bien, si quieren buscar, si no yo lo leo, de Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante dice así, que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén.